Una ciudad, un asedio y el destino de un imperio en juego. Descubre cómo Constantinopla resistió valientemente frente a un enemigo implacable. En este primer episodio de Ecos del Pasado, nos adentraremos en uno de los momentos más importantes de la historia: la caída de Constantinopla. Vive con nosotros aquel momento crítico, cuando las murallas de la ciudad se derrumbaron, y descubre cómo este evento no solo cambió el destino de dos imperios, sino que también alteró el curso de la historia para siempre. Hoy desentrañaremos el dramático final de Constantinopla, la joya del Imperio Bizantino, cuya caída ante los otomanos marcó el fin de una era y el nacimiento de un nuevo orden mundial. No querrás perderte este primer capítulo de nuestra serie Ecos del Pasado. A continuación te presentamos la caída de Constantinopla, el último aliento de un imperio. Comenzamos. Constantinopla, una ciudad con un imponente pasado, protegida por enormes e impenetrables murallas, que servía como frontera entre dos mundos, Oriente y Occidente. Para comprender la grandeza de este lugar, nos remontaremos siglos atrás, cuando esta antigua ciudad comenzaba a forjar su magnífica historia bajo el nombre de Bizancio, fundada por colonos griegos alrededor del año 667 a.C. Bizancio se encontraba estratégicamente ubicada en el estrecho del Bósforo, un punto crucial que separa Europa de Asia y conecta el Mar Negro con el Mar de Mármara y, a través del estrecho de los Dardanelos, con el Mar Egeo y el Mediterráneo. Esta posición más que privilegiada permitió a Bizancio controlar las rutas comerciales entre Europa y Asia, así como acceder a las rutas marítimas que llevaban hacia el norte de África. Estas razones la convirtieron en un próspero centro de comercio y en el premio más deseado de los imperios emergentes. Tuvo que transcurrir casi medio siglo para que, en el año 196 a.C., Átalo III, el último rey de Pérgamo, buscando asegurar la protección de su gente y preservar su legado, decidiera dejar su reino en manos de Roma, la cual estaba política y militarmente en su máximo esplendor, conquistando todo a su paso. Ya siendo parte del Imperio Romano, la ciudad de Bizancio prosperó aún más, aprovechando las amplias rutas de comercio de Roma y disfrutando de la paz que venía con el dominio de este imperio. Con el pasar de los años, Bizancio fue testigo de cómo cambiaba el mundo a su alrededor, resistiendo asedios y desempeñando un papel vital en el comercio y las estrategias militares de la época. Pero en el año 330 después de Cristo, Roma, ya con un vasto número de territorios conquistados alrededor del mundo conocido y con numerosos problemas que iban aumentando año con año, había tomado la decisión de dividir su imperio en dos partes para facilitar su gobierno. Se reagruparían como Imperio Romano Occidental e Imperio Romano Oriental. Fue así como la ciudad de Bizancio empezó un nuevo capítulo en su historia bajo el mando del emperador Constantino el Grande, quien eligió a Bizancio para ser la nueva capital del Imperio Romano, dándole el nuevo nombre de Constantinopla, la Nueva Roma. Este cambio no solo marcó el comienzo de la era dorada de la ciudad como el corazón del Imperio Romano de Oriente, sino que también aseguró su lugar como una de las ciudades más emblemáticas de la historia. Un legado que seguiría brillando mucho después de que el Imperio Romano de Occidente se desvaneciera en el tiempo. Durante siglos, la vida en Constantinopla estuvo llena de altibajos emocionantes, asedios que ponían a prueba su resistencia, conquistas que desafiaban su espíritu, emperadores que iban y venían, y héroes cuyas historias inspiraban a generaciones. Los muros de la ciudad, más que simples barreras de piedra, eran el lienzo de incontables actos de valentía y momentos de vulnerabilidad, narrando sus espectaculares hazañas. Dentro de su magnífico esplendor, Constantinopla se transformó en un punto de encuentro de culturas, un lugar donde el pasado y el futuro se daban la mano, entrelazando antiguos conocimientos con visiones innovadoras. Sin embargo, a medida que Constantinopla se embellecía y prosperaba, también atraía las envidias y codicias del mundo exterior.
Era como si cada nuevo amanecer trajera consigo la posibilidad de una nueva amenaza. Imperios nacían y morían al compás de los tambores de guerra que retumbaban en sus puertas. Aún así, Constantinopla se mantenía imponente, como un gigante enfrentándose valientemente contra los embates de la historia, rodeada por aquellos que deseaban verla caer. Se convertía en el refugio de un legado a punto de desaparecer, guardiana de los secretos de un imperio glorioso y reflejo de lo divino sobre la tierra. Así, llegamos al verano de 1452, en un mundo urgido de grandes cambios, encontrándonos, por un lado, al ahora emperador Constantino XI, quien pasaría a la historia como el último monarca del Imperio Romano en general, cuyo nombre ha sido olvidado en la mayoría de los escritos de la historia, pero que jugaría un papel fundamental en la última y desesperada defensa de la ciudad cristiana ante el imparable poderío del creciente Imperio Turco Otomano. Constantino XI iniciaba como monarca de un imperio al que no le quedaba mucho que gobernar, salvo algunas pequeñas posiciones en Grecia, algunas islas del Egeo y la propia ciudad de Constantinopla, ya sin el poderío de antaño y en plena decadencia, pero que mantenía su fama, su prestigio y los recuerdos de la gloria del pasado. Aunque el único campo en el que todavía se podía sentir la fuerza de este casi extinto imperio era la diplomacia, sin la que, con toda seguridad, habría desaparecido décadas o incluso siglos antes, al igual que su predecesor, el una vez poderoso Imperio Romano de Occidente. Con este panorama desolador, y sin prácticamente nada de recursos, Constantino fue coronado gobernador en el año 1449, con un ascenso al trono para nada grandioso, ya que ni siquiera fue coronado en la Hagia Sofía, que era el máximo templo cristiano ortodoxo del imperio, sino en una pequeña iglesia del Peloponeso, fuera de la gran ciudad. Por otro lado, Mehmed II, un joven sultán de solo 21 años en el momento de la conquista, heredero de un imperio turco que se encontraba en su punto máximo de poderío en el oriente, veía a Constantinopla no solo como un objetivo estratégico, sino también como un trofeo que lo inmortalizaría en la historia. Su fascinación por la ciudad iba más allá de lo militar o económico. Tenía un significado profundo y simbólico. Mehmed aspiraba a pasar de ser un gobernante más del montón a un emperador legendario, cuyo nombre trascendería el tiempo. Para él, Constantinopla era la llave para legitimar su imperio como el verdadero sucesor de Roma, un sueño que superaba la simple conquista para adentrarse en el terreno del destino, algo que creía le estaba predestinado. Ambos bandos sabían perfectamente que la guerra ya era inevitable. En aquel momento, apenas se necesitaba un pretexto menor para que el conflicto estallara. El inicio de las hostilidades se marcó por un incidente en el que un grupo de griegos intentó frenar a los trabajadores turcos que extraían columnas de una iglesia derruida cerca de la fortaleza. Además, los otomanos se dedicaban a saquear los campos circundantes, lo que llevó a un enfrentamiento directo que resultó en bajas de ambos lados. Mehmed buscaba incitar al emperador a abandonar la seguridad de las murallas y enfrentarse en campo abierto. No obstante, Constantino, plenamente consciente de la superioridad de su adversario, optó por una estrategia de apaciguamiento. En un intento por tranquilizar al sultán, le propuso alimentar a sus trabajadores a cambio de que terminaran las molestias para los residentes locales. Como táctica para provocar a Constantino, Mehmed permitió que los animales de sus tropas pastaran a sus anchas por los campos de la región, agotando la paciencia de los agricultores griegos, quienes acabaron atacando a los turcos. Como represalia, Mehmed lanzó una expedición para castigar a los pobladores de la zona, causando la muerte de numerosos locales y el saqueo de sus tierras. Ante estos sucesos, Constantino se vio obligado a enviar un mensaje contundente a Mehmed. Frente a tu preferencia por la guerra sobre la paz y tu desprecio por mis esfuerzos de conciliación, ya sea mediante promesas o súplicas, elige tu propio camino.
deposito mi confianza en Dios. Si es su voluntad que esta ciudad caiga en tus manos, ¿quién soy yo para oponerme? No obstante, si Él siembra en ti la semilla de la paz, estaré listo para dialogar. Pero al haber ignorado todos los pactos previos, los declaro inválidos. A partir de ahora, las puertas de la ciudad permanecerán cerradas y protegeré a sus habitantes con todas mis fuerzas. Continúa con tu desdén si así lo deseas, pero llegará el día en que un juicio mayor determine nuestro destino. Mehmed, desinteresado en negociaciones, mandó ejecutar a los emisarios y envió un ultimátum al emperador. Ríndete o prepárate para la batalla. Es así, como la gran batalla por Constantinopla, el último bastión del Imperio Romano, estaba a punto de comenzar.